Cordial saludo. A continuación vamos a hacer la presentación del proyecto titulado Sistema de Monitoreo en Tiempo Real de Gases CO2, NOx, PM2.5 en la ciudad de Villavicencio. Este proyecto es desarrollado por la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta presentación lo que buscamos es entregar los resultados preliminares de la investigación. Este proyecto surge de la necesidad de los parqueaderos y de las empresas de vigilancia de reconocer los niveles a los que estaban expuestos sus trabajadores. Estamos hablando de vigilantes, personal del aseo y una modalidad que ha empezado a tomar alguna fuerza en el departamento o en el municipio, y es algunos locales ubicados en los parqueaderos. Son locales de costura, locales de renta de carros, de casilleros, de accesorios para vehículos, para motocicletas. Entonces, la exposición de estas personas genera una preocupación en el centro comercial y pues quieren saber qué tan peligroso puede llegar a ser. Vamos a hablar algo de contexto. Entonces, tengamos en cuenta que al ingresar por lo menos CO2, monóxido de carbono, NOx en el organismo, esto puede provocar una disminución en la capacidad y transporte del oxígeno en la sangre, y esto a su vez puede desencadenar un detrimento de la oxigenación. ¿Qué puede causar esto? Dolores de cabeza, fatiga, mareos, en algunos casos vómito, y en unos casos de una exposición muy alta puede llegar a ocasionar accidentes cerebrovasculares. Estamos hablando de incluso cosas que pueden llegar a la muerte. ¿Quiénes se ven expuestos? Pues se ven expuestos los vigilantes, las aseadoras, como ya lo dije, personal que trabaje en la zona. Y tengamos en cuenta que si bien nosotros somos unos visitantes asiduos de los centros comerciales, nuestra permanencia en los parqueaderos es alrededor de 5 a 10 minutos máximo. Nosotros cuando llegamos al centro comercial nos bajamos del automóvil o de la moto, hacemos algo, alguna transferencia o algo en el parqueadero, pero inmediatamente subimos, y a veces algunos de nosotros sentimos mareo. Entonces, si pensamos un segundo en personas que están allá 8, 10, 12 horas de trabajo y que están expuestos constantemente a esto, pues tendríamos un problema de pronto que podría llegar a mayor. Este gráfico nos presenta qué es una parte por millón. Uno a veces dice, un ejemplo con las dos fotos que podemos ver, incendio y de automóvil, que es un automóvil que nosotros denominamos en la calle chimenea y que nosotros lo vemos y decimos, ese carro es muy contaminante, deberían sacarlo. Esas partículas que están ahí, que nosotros podemos ver, digamos que en cierto modo son alarmantes, pero no tan contaminantes. Las partículas realmente peligrosas es la contaminación que no podemos ver, PM1, PM2.5. Ya PM10, nuestros filtros naturales lo pueden filtrar. ¿Qué encontramos aquí? Pues encontramos una figura. Un cabello humano tiene alrededor de entre 50 y 70 micrómetros, y nosotros estamos analizando partículas 2.5, o sea que nuestras partículas podrían, para equivaler al diámetro de un cabello humano, podríamos estar hablando de alrededor de 30 partículas para cabello humano. Entonces tengamos en cuenta la cantidad de partículas que no vemos y que existen realmente. El proyecto se desarrolla en la ciudad de Villavicencio, en los centros comerciales de la ciudad de Villavicencio. Es un desarrollo que se aplica especialmente a los parqueaderos, por lo que son zonas cerradas. Y ya vamos a hablar un poco más de los sensores. Villavicencio es una ciudad de alrededor de 700.000 habitantes, población flotante. Entonces tengamos esto en cuenta. El desarrollo inicial del proyecto se plantea en uno de los centros comerciales. Acá podemos ver unas imágenes de los vehículos y de la zona. Este primer centro comercial donde se aplica tiene una característica muy importante, y es que 1/3 de sus paredes están al aire libre. O sea, hay intercambio de ventilación, sino que por la morfología de la zona permite que el primer piso del estacionamiento tenga unos ventanales bastante amplios.
Aquí podemos ver uno de los primeros diseños. Entonces, como pueden ver, dos sensores básicamente, una tarjeta, en su principio fue una tarjeta Arduino y una interfaz que era una tarjeta micro SD. ¿Qué obtuvimos inicialmente? Obtuvimos unos niveles muy altos de material particulado. ¿Qué tan altos? Pues a un punto que están por fuera de los niveles recomendados por la OMS. La OMS recomienda niveles entre 70 y 100 partes por millón, y nosotros estamos encontrando en estos parqueaderos niveles hasta de 270 partes por millón. Entonces ya sabemos que puede llegar a ocurrir esto: mareo, dolor de cabeza, fatiga. Si le sumamos exposiciones superiores a 8 horas, esto puede ser algo bastante complejo. ¿Qué buscamos hacer nosotros? Nosotros buscamos disminuir estos valores. ¿Cómo? Pues a través de nuestro equipo. Es un equipo interdisciplinario. En este equipo hay ingenieros electrónicos que fuimos los encargados de diseñar el sistema electrónico de medición, pero también hay ingenieros de sistemas que se encargan de la interfaz gráfica. También hay ingenieros industriales, especialistas o con maestría especialmente en seguridad y salud en el trabajo, que reconocen el impacto que puede llegar a tener esto, que también pueden aportar en diseño para, digamos, que llevar y entregar a estos o a los operadores de estos parqueaderos formulaciones que no afecten económicamente y que sean viables, e ingenieros ambientales que también nos pueden apoyar bastante en este tema. Después de que empezamos el proyecto, los datos tan palpables, les dijimos a los operadores: oiga, ustedes tienen un problema, están muy por encima del tope permitido, hagan algo. Como podemos ver aquí en esta fotografía, ellos instalaron un ventilador y pues pretendían solucionar el problema. ¿Qué ocurrió? Pues no solucionaron el problema, pero sí nos dieron un espaldarazo en información, y fue decirles: mire, ustedes cada 5 días ese ventilador se les está poniendo negro. Imagínense los pulmones de sus colaboradores cada 5 días. El ventilador lo limpiamos, pero ¿y los pulmones? Entonces ya tomaron cierta concientización y apoyaron un poco más el proyecto, y nos hicieron también algunos requerimientos. Nos dijeron: oiga, nosotros queremos saber en tiempo real cuáles son los picos para reubicar al personal que está trabajando allá. Entonces nosotros mejoramos el proyecto un poco. Le agregamos un sensor de polvo, que es un sensor SB5003, le agregamos un MQ130 para medir CO, le agregamos un MQ7 para medir cetonas, bencenos y CO2, y le agregamos un sensor de temperatura y humedad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en temperatura y humedad, Villavicencio es una ciudad de 70%, entre 70, 80, 60% de humedad permanente. Es una ciudad con unos índices muy húmedos, y en ese parqueadero especialmente la temperatura nunca ha subido de 28, 29 grados máximos. Entonces, si bien la humedad es un efecto agravante, en ese punto no son unas constantes básicamente para nosotros. Sin embargo, es bueno tener esas variaciones. Hay momentos en los que, cuando hay mucho material particulado, la temperatura se sube, y pues ahí nos damos cuenta nosotros, pero pues es más evidente los sensores sí nos avisan: los picos están muy altos. Pudimos establecer algunas gráficas, pero tuvimos el inconveniente de emergencia sanitaria a nivel mundial. Entonces este gráfico que estamos viendo aquí va hasta el mes de marzo. Es del mes más o menos de febrero, enero, mediados de enero, y encontramos aquí que material particulado sobre los 240 partes por millón. Recordemos que lo recomendable es entre 60 y 100. Luego, entonces nosotros venimos acá y vemos el material particulado PM1 y PM2.5. Si ven, la gráfica es casi igual. ¿Qué sucede? Pues PM1 tiene que estar un poquito por debajo de PM2.5. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que debemos analizar, y es que, pues obviamente, PM2.5 detecta partículas más grandes, PM1 detecta partículas más pequeñas. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que yo esperaría es que las partículas más grandes
fueran mucho mayores y las partículas pequeñas fueran pocas. Aquí nos estamos dando cuenta que son casi iguales, si bien hay un pequeño margen entre las 2.5 y la 1. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las partículas PM1 son bastantes. Sin embargo, estos datos son tomados durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria, y están muy por debajo de lo recomendado. Entonces estamos hablando de partículas sobre 10 partes por millón, que es demasiado bajo. Por acá vemos unas altísimas de 100, 120, 110, pero fueron simplemente días en los que de pronto hicieron reuniones dentro del centro comercial. Aquí vemos una relación entre los PMs en época normal y ahora, y nos damos cuenta que estamos trabajando sobre un margen muy inferior de los valores, pero aquí entonces nosotros decimos, oh, qué bien, la pandemia hizo que no hubiese contaminación, y pues esto es falso. Ya la OMS, el Banco Mundial han emitido alertas diciendo no, la contaminación siguió igual. De pronto en este lugar no hubo contaminación, pero contaminación sí siguió normal. Incluso ahora más porque estamos botando tapabocas. Entonces, en conclusión, pues encontramos que los niveles de PM2.5, PM1 y PM10 medidos fueron alarmantemente altos, y este, por decirlo así, es un parqueadero especial porque tiene unos niveles de aireación mucho más altos que los demás parqueaderos. Nosotros no hemos podido empezar a trabajar en los otros parqueaderos, pero estamos esperando niveles muchísimos más altos. Los niveles más altos de medición dentro del parqueadero se dieron en la zona de motocicletas, y esto se debe a dos factores. Uno, la cantidad de vehículos motocicletas por área de parqueo. Entonces, donde yo ubico un carro, puedo ubicar hasta 5 motocicletas, entonces el nivel de las motocicletas es mucho más alto. También entendamos que las motocicletas son sistemas, o sus motores son sistemas mucho más ineficientes. También encontramos la calibración de nuestro equipo. Nosotros lo realizamos y encontramos que tiene un error menor al 5% para material particulado por encima de las 100 partes por millón. Otro dato interesante es que la contaminación de esa área de parqueo disminuyó en cerca de 7 días, y disminuyeron paulatinamente, o sea que estas partículas quedan en el aire durante alrededor de 7 días mientras caen por gravedad. Y otro asunto es que nuestros sensores, sobre todo el MQ130 y el MQ07, deben ser cambiados cada 2 meses porque tienen dos ocasiones: los niveles de humedad son muy altos y empieza a haber cierta corrosión en los sensores y se empiezan a, por decirlo así, a ensuciar con el material particulado. A continuación presentamos nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por habernos invitado a este evento y por su atención.